Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. De algo estoy convencido, y es que Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar sin haberte dado también la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Muchos de nuestros sueños a veces parecen imposibles, y es allí cuando el miedo comienza a instalarse. Pero si te decides a lograr tus sueños, tienes que ser audaz, tienes que ser valiente y seguir adelante a pesar del miedo. El miedo siempre buscará detenernos, pero recuerda, Dios te ha dado no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, para que avances, para que sigas adelante y puedas lograr cada uno de tus sueños. Si Dios te ha dado sueños, Él te va a ayudar a lograrlos. Así que no te dejes vencer por el miedo, sino que con el poder de Dios lucha por cada uno de tus sueños. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 8, del 34 al 9, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: si alguno quiere ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Jesús también les dijo: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el reino de Dios llegar con poder. Seguramente que ustedes recordarán, no hace muchos días, aquel episodio cuando Jesús en Cesarea de Filipo le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego de escuchar las opiniones que da la gente acerca de él, se dirige a ellos, a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y no olvidemos la respuesta de Pedro: tú eres el Mesías. Inmediatamente después de esa respuesta que Pedro da, Jesús le hizo una advertencia. Le ordenó que no hablaran de él a nadie. ¿Por qué lo hizo de esta manera? Muy sencillo. Porque Jesús no quería levantar falsas expectativas entre la gente, que estaban esperando un Mesías político, que estaban esperando un Mesías que pudiera derrocar el imperio opresor. Estaban esperando un Mesías que pudiera devolverle a la nación de Israel el poder que un día habían tenido. Un Mesías al estilo de David. Jesús no quería eso. No quería levantar falsas esperanzas, expectativas entre la gente. Pero también hay otra razón, y es que los discípulos todavía les faltaba mucho por entender la clase de Mesías que Jesús era y el tipo de mesianismo que Jesús había venido a proponernos y a realizar. Ellos ciertamente habían llegado a la conclusión de que Jesús era mucho más que un profeta, mucho más que un predicador, mucho más que un líder religioso, mucho más que un carpintero. Él era el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Pero les faltaba entender cómo Jesús iba a desarrollar su misión como Mesías. Por eso, cuando Jesús habla de muerte, habla de ser arrestado, de sufrimiento, Pedro lo lleva aparte, Pedro lo reprende, porque Pedro no podía concebir cómo este Mesías iba a morir. No,
Si tú eres el Mesías, tienes que vivir, tienes que reinar y ahora nos dices que tienes que morir. Eso para Pedro no le cabía en la cabeza. Les faltaba mucho por entender, mucho por crecer todavía en entender el tipo de mesianismo que Jesús venía a realizar. Jesús, por supuesto, le dice a Pedro una palabra que creo que a veces nos hace falta también escucharla. Lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú ves las cosas como los hombres, pero no como Dios las ve. Si nosotros tan solo tuviéramos la capacidad de ver las cosas como Dios las ve, creo que estaríamos mucho más tranquilos y en paz con nuestra vida, con nuestra historia y con todo lo que acontece a nuestro alrededor. ¿Cuánta necesidad tenemos de ver las cosas como las ve Dios? Desde la perspectiva de Dios, desde la mirada de Dios. No desde la mirada de los hombres, porque nuestra mirada es muy limitada, es muy pobre. Está llena de muchos prejuicios. Ojalá aprendamos a ver las cosas desde la dimensión de Dios, desde esa perspectiva divina. Creo que esto nos ayudaría mucho a encontrarnos, a descansar en Dios, en su palabra, en sus promesas y a ver cualquier evento en nuestra vida con más tranquilidad. Y es allí donde entra el Evangelio de hoy. Qué hermoso cuando Jesús dice: si alguno quiere ser mi discípulo. Date cuenta que Jesús no está forzando a nadie a seguirle. Esto tiene que nacer en ti. Seguir al Señor tiene que ser una decisión voluntaria. ¿Por qué le sigo a Él? Porque me nace seguirle, no porque alguien me está obligando. Es que he descubierto que sin Él no puedo vivir. Es que he descubierto que Jesús en mi vida le da sentido a toda mi existencia. Es que quiero caminar con Él porque Él llena mi vida de su gracia, de su amor, de su bondad. Él me da fuerzas, me da sabiduría. Él hace la gran diferencia en mi vida. Le seguimos, no porque alguien nos está obligando, sino porque nos hemos dado cuenta que Él lo es todo. Y que teniéndolo a Él, nada nos hace falta. Por supuesto, Jesús habla de discípulos. Él no estaba buscando multitudes que le siguieran, porque Él entendía, sí, el corazón de las multitudes. Él sabe que muy bien que las multitudes siguen mientras Él les da lo que ellos quieren. Pero una vez les niega lo que ellos están buscando, pues simplemente lo dejan. Así son las multitudes. Las multitudes las tenemos allí mientras les ofrecemos lo que ellos están buscando. Pero una vez les ofrecemos algo diferente, que no es lo que ellos están pensando o buscando, simplemente se van, se alejan. A Jesús no le interesaba las multitudes. A Él le interesaba discípulos. Y ese es el llamado para ti. Ese es el llamado para mí. Es ser discípulos del Señor. ¿Y cuáles son los requerimientos que el Señor coloca? Son muy sencillos. Él dice: si quieres ser mi discípulo, 3 cosas básicamente nos dice el Señor. Qué hermoso. Dice, primero, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es renunciar a nuestros propios deseos, prioridades y comodidades por seguir al Señor, por servir a los demás. Negarnos a nosotros mismos es depender del Señor. Es básicamente obedecerle a Él. Es reconocer su autoridad por encima de la nuestra. Es saber que dependemos de Él en todo. Que yo no soy dueño de mi vida. Él es el dueño de mi vida. Dependo de Él. San Pablo llegó a escribir algo muy hermoso. En la carta a los Romanos, en el capítulo 14, en el versículo 8, él llegó a decir esto: si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte somos del Señor. Es eso. Es entender que somos del Señor, que esta vida le pertenece a Dios. Por lo tanto, no estoy aquí para seguir mis deseos, sino los deseos de Dios.
No estoy aquí para complacer mis deseos, sino los deseos de Él, para seguir su propósito, para encaminarme en sus planes, para vivir una vida para gloria de Él. Y cuando nosotros entendamos esto, ahí es donde vamos a encontrar que realmente hay felicidad, que hay plenitud de vida. No es ir tras lo que yo quiero conseguir, no, es que es lo que Dios quiere para mi vida. Reconocer su autoridad, someterme a esa autoridad y caminar en obediencia. Eso es lo que implica, si ustedes quieren, negarse a sí mismo. Pero también el Señor nos habla de cargar con la cruz, de tomar la cruz. ¿Sí? Esto podemos decir es un acto metafórico de abrazar, de aceptar los retos, los desafíos, las cargas, los sacrificios que implican muchas veces seguir al Señor. Es que no es fácil. Seguir al Señor implica muchas veces hacer sacrificios. No olvidemos que Jesús mismo sacrificó su vida, entregó su vida en sacrificio por ti y por mí. No podemos entender la vida de fe, la vida cristiana, sin esa parte sacrificial, una vida sacrificial. Pero también implica esto la capacidad para soportar pruebas, tribulaciones que pueden surgir en nuestro caminar con el Señor y mantener siempre nuestra fe y confianza en Dios. Hoy muchas personas quieren alejarse de todo lo que sea sacrificio. Esta palabra no nos gusta mucho porque queremos una vida de confort, de comodidad, de lujo. Queremos tener lo que nosotros deseamos. No queremos renunciar, no queremos sacrificarnos. Le tenemos miedo a los retos, desafíos. Y la vida de fe implica sacrificios. Abraza tus cargas, tus responsabilidades, lo que tengas que hacer y sobre todo aquellos retos que vienen como consecuencia de caminar con el Señor. A veces estamos quizás en un ambiente de trabajo y hay personas muy difíciles a nuestro alrededor y todavía nos pueden hacer la vida más dura y difícil porque saben que caminamos con el Señor. Pues abrazar y tomar la cruz significa aceptar ese momento y saber que allí tienes que brillar, que allí tienes que dar testimonio de tu fe en Cristo Jesús. Hay muchas responsabilidades, compromisos que implican sacrificio. Asúmelos, abrázalos. Recuerda que todo aquello que negamos siempre va a estar persistiendo, pero todo aquello que abrazamos nos transforma. Abraza la cruz y verás que tiene un gran poder transformador en tu vida. Pero también el Señor nos habla hoy de algo muy especial y es, después de negarnos y tomar la cruz, entonces dice el Señor, habla de seguirle y sígame, y sígame. Esto es fabuloso, porque esta es la vida cristiana. La vida cristiana no es una realidad estática. No, la vida cristiana es un proceso dinámico. Está siempre en movimiento. Estamos en movimiento. Así es sencillo. Esto no es algo inmóvil, si ustedes quieren. Esto no es algo que está quieto. No, esa no es la vida de fe. La vida de fe no es una realidad que está allí, quieta, sin moverse. No, la vida cristiana es una vida de movimiento continuo, una vida dinámica. Hay vitalidad, hay fuerza, hay entusiasmo, avanzamos, caminamos, a pesar de todo. Hay personas que de pronto en su caminar de fe se han quedado detenidos, se han quedado estancados, ya no hay crecimiento, ya no hay florecimiento, ya no hay espiritualidad, ya no hay nada en la vida de ellos que los anime a seguir perseverando en su fe. Se han quedado estancados básicamente. No, el Señor nos llama a seguirle y el Señor se está moviendo. No lo olvides, Él está en continuo movimiento, por lo tanto tú y yo tenemos que estar en continuo movimiento. Eso es lo que implica seguir al Señor. No es que digamos, ya lo alcanzamos todo, ya estoy bien. No, hay que caminar con Él. Y hay un versículo más que hoy me fascina, está en el versículo 36, cuando Jesús hace esta pregunta, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida?
Una vez más, creo que este versículo nos lleva a poner el corazón, nuestros pensamientos, donde realmente importa, donde realmente vale. Y donde más importa es saber que estamos llamados a poner a Jesús y nuestra relación con Él en un lugar de prioridad. Sí, que Jesús y nuestra relación con Él, con nuestro Dios y Salvador, esté en un lugar de prioridad. Que sea fundamental, vital en tu vida, mantener esa relación con el Señor. Esto me recuerda una historia de unos jóvenes que una noche decidieron entrar a un lote de autos, ¿sí?, para robar. Y básicamente fueron arrestados, ¿no?, por entrar a una propiedad ajena y por intento de robar. Así que estas personas llegaron en su auto a aquel lote de autos y empezaron a quitar las llantas de un carro nuevo, ¿sí?, sin darse cuenta que el dueño de aquel lugar los estaba viendo por un circuito de cámaras cerradas. ¿Qué hizo el dueño? Con un montacargas llegó y levantó el carro de aquellos muchachos sin que ellos se dieran cuenta y lo escondió en uno de sus edificios. Y cuando aquellos muchachos terminaron de hacer el trabajo sucio y fueron a su carro para salir huyendo, oh sorpresa, no tenían transportación. Y los cogieron, por supuesto. A veces en la vida estamos metidos en tantas cosas, persiguiendo tantas cosas, que nos olvidamos que lo más fundamental es nuestra relación con el Señor. Y ese es el transporte, nuestra transportación para llegar un día al cielo, a la gloria del Padre. Sigue avanzando con Jesús, sigue caminando con Jesús, no te quedes donde estás. Busca crecer en tu fe, crecer en tu relación con el Señor y aprender a ser discípulo del Señor con un compromiso de vida que implica estar siempre listos y dispuestos al sacrificio. Pero vale la pena el sacrificio que se haga por caminar con el Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.